Muy bien, le decía al periodista e investigador Nahuel Esperanza, qué apellido, ¿no? Esperanza se indica un montón de cosas favorables proyectadas en la acción al futuro, con quien vamos a iniciar recién hoy un ciclo vinculado a este concepto que se puso en boga, que hace tiempo, se lo escucha por todos lados y se lo repite, muchos repiten como loros, lo de la batalla cultural. ¿Qué quiere decir, Nahuel, batalla cultural? En primer lugar, yo tengo que decir lo siguiente. Si hablamos de batalla cultural, estamos hablando en términos bélicos, en términos de guerra, ¿no? Batalla. Bueno, ¿qué es en términos militares? ¿Qué quiere decir batalla? ¿Es una guerra? No. La batalla no es la guerra. Pero hay batallas que pueden ser determinantes en cuanto al éxito o fracaso de una guerra. Por ejemplo, el famoso Plan de Normandía, ¿te acordás, Nahuel? De aquella invasión de los ejércitos aliados al norte de Francia para despojarla de la invasión nazi que estaba tomando prácticamente toda Europa. Se construyó ahí un gran frente de batalla, porque la batalla, ¿qué es? Es un escenario dentro de algo más grande que es la guerra. Hay batallas que son de menor importancia, otras de relativa o mediana importancia, algunas complementan a otras, pero hay batallas que son decisivas. Por ejemplo, ese plan del día D fue una batalla decisiva, como fue decisiva la batalla que realizaron también los ingleses en el Pacífico, que fue contra los bombarderos, contra los submarinos nazis, contra los U-boats nazis. Otra batalla de la historia clave, la famosa batalla de los Dardanelos, por ejemplo, o la batalla, por ejemplo, de Lepanto, otra batalla que fue determinante para que los otomanos se retiraran de esa Europa que estaba amenazada por esa invasión que hacía siglos que estaba detentando el poder político cultural en Europa. Dicho esto, hay un montón de ejemplos, ¿no? Respecto a batallas. La famosa batalla de los 300 espartanos contra los ejércitos persas, las batallas que libró Mario, el primer gran estratega del ejército romano cuando era la República. Ahora, cuando hablamos de batalla cultural, estamos hablando en términos de un escenario importante de una guerra, y esa guerra es ideológica, es una guerra filosófica e ideológica en pos de detentar la hegemonía o la preponderancia de un modelo político, pero no solo político, político, en primer lugar, jurídico, económico y cultural del Estado, del Estado. El Estado es esa herramienta o tecnología que nos organiza como sociedad y nos organiza con reglas, es decir, con normas jurídicas y tiene un orden, tiene un modelo jurídico. Nuestros estados de derecho, que son republicanos y democráticos representativos de una procedencia claramente liberal, como así lo manifiesta nuestra Constitución, la inmensa mayoría de los estados nacionales de derecho provienen de los principios liberales del Estado que está al servicio de los derechos personales. Los derechos personales son la razón de ser o el fundamento del Estado de Derecho, que por ende tiene un monopolio limitado y legítimo de la fuerza, dirá Max Weber. Sin embargo, hay otro modelo que está compitiendo históricamente con este modelo liberal del Estado mínimo, eficiente, profesional, al servicio de los derechos de todos nosotros, de los sujetos de derecho. ¿Cuál es el otro modelo? Es el modelo socialista comunista. El socialismo comunismo, desde el marxismo, plantea otro modelo de Estado. Plantea un Estado ideológico, corporativo, que nos habla de un ser social. Cambia el concepto de derechos individuales, derechos personales, derechos que son inviolables y que son la razón de ser del Estado de Derecho por los derechos del ser social. Hablan de igualdad social, hablan de un modelo económico que esté concentrado en el poder ejecutivo, que desarrolle lo que se llama el equilibrio de precios a través de un sistema de planificación económica, de regulación de precios y distribución de las riquezas, dicen los marxistas. Todo ese tema, hasta a la fecha, la historia, como un gran campo de ensayo empírico, demuestra con absoluta contundencia
que siempre termina en fracaso, que no es aplicable, no tiene asidero en la realidad, por ende no tiene sustento científico, no tiene valor científico. Tiene el valor de una ideología que pugna culturalmente contra la estructura técnica de un Estado de Derecho que tenga un modelo republicano. República, tres poderes nahual separado, se controlan entre sí, la transparencia pública de la administración del Estado, administración profesional, y todos los poderes del Estado tienen que estar limitados a la función que la Constitución les confiere. Por ende, los que nos piden el voto son representativos de lo que dice el constituyente en la Constitución en primer lugar, como explica Friedrich Hayek y como explica Bruno León y tantos teóricos. No solo son representativos o representantes de nosotros porque les damos el voto y les delegamos esa función, sino que les delegamos esa función para que cumplan con la Constitución. Si dejan de cumplir con la Constitución, ya no son representativos. Qué batalla, ¿no? Y esa batalla está librándose en muchos campos, Nahuel, en el campo de la cultura política del Estado, la cultura jurídica o jurídico-política, financiera, económica, es la cultura en general como un concepto más generalizado. Claro, ahí justamente hay un tema muy interesante que es como esto que denominamos batalla cultural, es una batalla que consiste en muchas pequeñas batallas, tal y como decís. Está la batalla, por un lado, en lo social, la batalla en lo jurídico. Esta batalla en lo jurídico capaz que se da a través de lo que la posmodernidad ahora es el positivismo jurídico, que está batallando contra los preceptos constitucionales, por poner un ejemplo. En el ámbito social tenemos el posmodernismo, que ya habla de conceptos como la posverdad o esta idea de que ahora ya no existe una moral o aquello que es objetivo o una moral objetiva a la cual tenemos que aspirar, sino que es todo, entra en una lógica de relativismo moral o pluralismo moral, Mm, de que depende quién lo ve, cuál es la verdad. Esto creo que se ve muy ejemplificado. Hay un meme, una imagen de dos personas mirando al suelo, que en el suelo hay dibujado un 6 o un 9. De un lado una persona ve un 6, del otro lado una persona ve un 9. ¿Qué te mm, diría un relativista moral, un posmoderno, una persona propia de esta era en la que se supone que no existe la verdad? Bueno, depende de quién lo mire, hay un 6 o un 9, pero la claro, verdad no es esa. Alguien dibujó un 6 o un 9. claro, Eso es un 6 o es un 9. claro, Y estas son las pequeñas luchas, y pongo un ejemplo tan básico para que entendamos luego en lo macro. ¿Cuál es la batalla que se está dando? Se está dando una batalla por entender realmente si la verdad es verdad. O sea, a ese punto de absurdo se llega, sí. al punto de esta deconstrucción de la que se empezó a hablar en el siglo pasado, terminó deconstruyendo todos los conceptos. Ujú, Y entiendo que en la clave de batalla, de lucha en la que estamos hoy en día, es una lucha por la reconstrucción de conceptos que son muy básicos, pero que al deconstruir lo básico vamos perdiendo lo complejo. Y tenemos que volver a lo básico para volver a reconstruir aquellos valores que en un momento en Occidente entendimos que objetivamente eran los mejores valores, los más buenos, los ujú, que nos brindarían una mejor sociedad. Ahí podemos entender, por ejemplo, la comparativa que muy bien haces entre modelos totalitarios o modelos de un republicanismo más liberal. claro, Podemos decir casi con certeza, o yo diría con certeza absoluta, que una república liberal es mejor, es más buena, respeta más los derechos individuales de los seres humanos y de las personas que los totalitarismos. Pero cuando ponemos en esta lógica de lucha que no hay una verdad objetiva, bueno, depende de cómo lo veas. A lo mejor un totalitarismo no está mal porque de esa manera podemos estar buscando combatir el hambre, como dice, por ejemplo, ahora la Agenda 2030 de la ONU. Y ahí es cuando te empiezan a meter la letra chiquita. claro. Ahí es cuando te empiezan a deconstruir todos los conceptos. Y esa es la batalla que estamos librando realmente, es una batalla por los conceptos, que luego, teniendo claro qué conceptos queremos defender, yo creo que un concepto muy importante es qué es lo bueno y que la verdad existe, que esos son dos conceptos muy importantes. Mm, A partir de eso, tenemos que ir cada uno en su área de expertise o mismo hablando con el vecino en la vida, como le salga a cada uno, luchando por aquello que es correcto. mm, Porque a partir de lo que es el posmarxismo, a partir de lo que fue la escuela de Frankfurt, a partir de lo que fue un ejército de autores,
básicamente lo que hicieron fue deconstruir, creo que era Lizard, creo que era el que le planteaba que había grandes metarrelatos en la sociedad occidental, Sí. que ellos como que lo identificaron en su momento, que los metarrelatos que se supone, esto es una apreciación, o sea, subjetiva obviamente, Mm, vendrían a ser ideas como el iluminismo, mm. ideas como el capitalismo, el ideal también del comunismo, El que queramos o no a cristianismo. partir Ujú. y el cristianismo son los cuatro grandes metarrelatos. Sí, El sí. iluminismo, el capitalismo, el comunismo y el Mm, cristianismo. Y mm. que al no haber alcanzado su fin, ellos entienden que son relatos inservibles, que estos relatos son relatos que simplemente vendrían a ser como una especie de paraíso. Y ahí creo que hay un problema, porque si planteamos que los relatos o estos metarrelatos son inservibles, no estamos planteando un hacia dónde ir. Y si no tenemos un hacia dónde ir, deconstruimos hasta lo más básico, que es Sí, el deber ser. Y sí, ahí creo que está el sentido de todo, el deber exacto. ser. Y a Sí. partir de que sepamos qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es el deber ser, que el deber ser es lo que nos hace actuar en función de lo bueno, Mm, ahí está la base de todo. Y sí, ahí es que podemos empezar a decir, bueno, a partir de lo que yo entiendo o de lo que podemos entender como el deber ser, respetar al otro, ser bueno con el prójimo, respetar su proyecto de vida, entender que todos tenemos que ser iguales ante la ley, entender que un político no tiene derecho a través del positivismo jurídico a crear todo un entramado de leyes que luego se terminan traduciendo en, como hablábamos hace unos minutos antes de entrar en esta llamada, que mm, me comentaba, fiscalías de género, que un instituto, que un ministerio, que todo se termina traduciendo políticamente a través de la acción del Estado. sí, Entender todas estas cosas se va enmarcando cada vez en una batalla cultural más compleja, sí. pero que sale desde algo muy básico, que es el Sí, deber ser. sí, exacto. Sí. Das con un punto clave ahí, Nahuel, porque es un punto ético, el deber ser, y es el deber ser respecto a la verdad y a que existe el bien y el mal, está lo bueno y está lo malo. Incluso cuando te hablan de lo maldito y lo bendito, en verdad viene del latín del mal dictarum y el bene dictarum, lo bien dicho y lo mal dicho, ¿no? Entonces, hay una gran guerra ahí, semántica, que empieza de lo más chiquito, como decís, pero va creciendo, porque va creciendo en el sentido de que va legitimando esa propuesta filosófica, esa legitimidad y va obteniendo la adhesión de huestes y masas de adherentes, convirtiendo esa legitimidad filosófica ya en una legitimidad social, la legitimación social de esas ideas que relativizan esas verdades que no pueden ser tocadas, que son básicas. Por ejemplo, que todos somos individuos, que somos iguales en condición humana y que estamos respetados por un Estado de Derecho en cuanto a que todos somos iguales ante la ley, artículo octavo, la seguridad jurídica de que eso siempre va a ser así, eso quiere decir la seguridad jurídica, la estabilidad que podemos tener en nuestra vida para que nos brinde qué, proyectividad, proyección, seguridad de que siempre vamos a tener esos derechos, los derechos esenciales. Todo eso combate este, digamos, fenómeno llamado neomarxismo o posmarxismo, muy de la mano del posmodernismo, porque la posmodernidad lo que ha hecho, como bien explicás, es de construir lo que ellos consideran son los metarrelatos. Entre ellos me acuerdo de Jean-François Lyotard, cuando escribe se llama Carta de la Posmodernidad explicada a los niños, y habla precisamente de esos metarrelatos como que en su momento sirvieron, pero son metarrelatos que no tienen asidero en la condición humana y los relativizan. Y por lo tanto Claro, sin, nos dejan sin una verdad, nos dejan sin verdad, y relativizan ahí hay, todo. y ahí hay un tema interesante porque justamente los relatos son los que nos hacen seres humanos al final del día. Claro, Porque no es que un relato surge porque a alguien se le piró la mente un día y dijo creo el capitalismo o creo el cristianismo o de la nada hay un fenómeno iluminista. Inclusive hasta el comunismo es una concepción histórica que claro. a partir del siglo XIX se le empezó a dar más nombre y a través de la revolución bolchevique, bueno, todo el mundo empezó a entender lo que es el comunismo. Pero ideas de ir en contra del comercio existieron prácticamente en toda la historia de la humanidad. Sí, Y sí, los sí. relatos, los metarrelatos, son conceptos muy complejos Sí, que nosotros,
a través de simplificarlos con conceptos, simplificarlos con palabras, incluso en textos. La Biblia, como el mayor bestseller de la historia, es un recopilado de un montón de información de la historia humana. Sí, Por eso es tan complicada interpretarla, que lo podés hacer desde la teología, lo podés hacer desde un sentido historiográfico, lo podés hacer hasta inclusive un sentido de la psicología social que había en aquel tiempo. Hay total. muchas formas de analizar Sí. un libro como la Biblia. Mm, Y justamente los metarrelatos, entenderlos, no es algo que es una especie de concepción de la sociedad salida de una mente, sino que es un conjunto complejo de sumatorias de razonamientos que tenemos los seres humanos. sí. A la vez que en la antigua Grecia no podían desconocer los mitos, actualmente nosotros no podemos desconocer los metarrelatos que construyen nuestra realidad, Claro. porque al desconocer los metarrelatos que construyen nuestra realidad, estamos desconociendo miles de años, cientos de años de evolución histórica. Nuestra Y si civilización. desconocemos... Estaríamos Exact- deconstruyendo nuestra civilización. Claro, claro, Exactamente. Y claro, eso realmente es algo que vos se lo planteás a los chinos, te van a decir que estás loco, claro. que cómo vas a hacer eso. Son 5.000 años de historia china, que el confucianismo, a los Ah, japoneses que el sintoísmo. Y acá en ah, Occidente, ¿qué estamos discutiendo? En Occidente estamos discutiendo, oh, no, el cristianismo, estuvo mal. No podemos caer en ese tipo de discusiones claro. en el sentido de que son discusiones que están mal planteadas. Obviamente podemos ser críticos de la historia, del proceso histórico, de Mm, que a lo mejor analizar el pasado nos permite tener un mejor futuro, claro, pero no podemos ser críticos en un sentido de constructivo, porque el exacto. sentido de constructivo lo que hace es quitarle valor a los conceptos, y si le quitamos valor a los conceptos, estamos básicamente volviéndonos seres sin valor para nosotros mismos, al ser Totalmente, el propio ser humano un ser de conceptos. total. Y ahí entra el tema de por qué estamos en una posmodernidad. Mm. Estamos en una posmodernidad posterior a una etapa de la historia en la cual apreciamos al ser humano a través del antropocentrismo, a través de que dijimos, bueno, superamos toda nuestra etapa teocentrista de analizar los dioses, analizar ese tipo de conceptos y nos centramos en nosotros. Pero ahora Es queremos parecido, desconstruir, ¿viste? Es parecido al sí, fenómeno griego de la etapa mítica de la Grecia más clásica antigua, la Grecia mitológica, y luego viene la Grecia filosófica, la Grecia que comienza a aplicar el razonamiento, las metodologías científicas, y bueno, crecen los grandes pensadores y los científicos. Pasa en Occidente lo mismo, como bien decís, Nahuel, a partir del Renacimiento se va emancipando en un proceso también complejo, proceloso, el ser humano va adquiriendo estatura de ser un ser pensante, racional, que construye su propio mundo, su interpretación del mundo, y crecen las ciencias, crecen las enciclopedias, de ahí el enciclopedismo del siglo XVIII, la ilustración, todo eso. Y como bien decís, hay una construcción milenaria que nos resguarda en un montón de aspectos que son inconfundibles, son incuestionables. Por ejemplo, que vivamos bajo un Estado que te diga que todos somos iguales ante la ley y tenemos la seguridad jurídica de ser protegidos nuestros derechos y que tenemos un debido proceso que lo que va a hacer es con celo encargarse de demostrar si efectivamente cometiste un delito o no. Si tenemos una ley que no sea pervertida a través de este relativismo, como ya Bastiat lo veía, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX. Mira, te quiero leer esto que va de la mano de lo que está diciendo. Parece que hubiera hablado contigo el periodista Tom Wolfe. Parece que hubiera sido tu amigo el tipo. Este libro es fenomenal. El periodismo canalla y otros artículos. Tom Wolfe, yo lo recomiendo. El padre del llamado nuevo periodismo, el que aplicó las nuevas técnicas de meterse por dentro de los hechos, de cronicarlos, de prácticamente ir a cada detalle y dar el relato sociológico, psicológico de los personajes que protagonizaban una historia determinada. Es prácticamente leer a Tom Wolfe, es leer lo más avanzado de la actividad periodística. Es el que revolucionó el periodismo. Bueno, además fue novelista, ¿no? La hoguera de las vanidades, pero tiene libros. Hay un libro fantástico que se llama La banda de la Casa de la Bomba y otras crónicas de la era pop. Eso es genial. Pero te es quiero muy leer interesante esto. también esto que planteás de Wolfi, porque justamente la modernidad nos planteó un perfeccionamiento en la búsqueda de la verdad a través del método científico. Y vos Exacto. lo que me estás hablando de Wolfi es un perfeccionamiento del método periodístico en busca de la verdad, que es Exacto. justamente todo lo contrario a lo que nos está planteando el posmodernismo. Totalmente. Él plantea un periodismo metódico, una metodología científica de investigación periodística.
Este texto que está en este libro se llama En el país de los marxistas rococó. Fíjate que por esto que estamos hablando, porque van alambicando, van complejizando los relatos que construyen, en muchos casos sí, arbitrariamente, muy arbitrariamente, ¿para qué? Para decodificar. Mirá qué interesante, dice lo siguiente. La nomenclatura varía. Él viene hablando precisamente de que están haciendo lucubraciones contra Dios, el concepto de libertad, de verdad, qué es la moralidad y la inmoralidad. Bueno, ni Hume, dice, ni Hume, ni el filósofo Hume, sobreviviría un año en un curso de posgrado en los Estados Unidos. Dice, y tendrían aún menos probabilidades de que los contrataran como profesores. Los departamentos de filosofía, historia, filología inglesa y literatura comparada, y en muchas universidades también los de antropología, sociología e incluso psicología, están ahora divididos, por usar la encantadora terminología de John Leroux. Son como jóvenes turcos, tontos, son tontos, están idiotizados. La mayoría de los tontos son carcamales cincuentones o sesentones que no están tomando en cuenta el cambio que está ocurriendo. Es decir, él veía que los profesores estaban durmiendo la siesta. Mirad lo interesante. Hoy en día las facultades de humanidades son colmenas de doctrinas abstrusas como el estructuralismo, el postestructuralismo, el posmodernismo, la deconstrucción de la realidad, la teoría de la recepción y la teoría de la comodificación o perceptualidad. Qué interesante, ¿no? Yo me autopercibo, la nomenclatura varía, pero el subtexto, acá está lo interesante, no el metarrelato, es decir, lo que subyace al texto, la decodificación que tenemos que saber hacer los periodistas, es siempre el mismo. Puede que el marxismo haya muerto y que los proletarios sean un caso perdido, porque hoy están en un crucero con su tercera esposa. Sin embargo, es posible encontrar nuevos proletarios a quienes apoyar ideológicamente. Por ejemplo, mujeres, personas de color, etnias blancas marginadas, homosexuales, transexuales, los polimórficamente perversos, los pornógrafos, las prostitutas, árboles de maderas nobles y gatos que hablan también podría entrar, como diciendo, meten todo en la bolsa y todas son creaciones también míticas de un relato, ¿tá? Relativista que le dice, ustedes son revolucionarios, la línea de las mujeres feministas radicales, la línea de los travestis, la línea de los inmigrantes ilegales, te está diciendo, ¿no? Y luego te dice, podemos usarlos para expresar nuestra indignación. Mirá lo que dice Condogulio. O sea, la Internacional Comunista Exacto. dice, che, vamos a usar a toda esta gente para decir que estamos indignados ante quiénes, ante los poderes fácticos, ante los poderes y nuestra indiferencia ante los bufones burgueses para mantener viva la llama del escepticismo, del cinismo, la ironía y el desprecio que son componentes estrictamente marxistas. Esto no será marxismo vulgar, dice Tom Wolfe. Esto será marxismo rococó. Va a ser elegante en su presentación, va a ser como un pícaro al modo de un Bató, que era un comediante y escritor, va a ser demasiado cuestionador de cada línea política y de todas maneras nunca parece salir bien, porque termina en lo mismo, termina en una tiranía. Pero viste cómo el tipo te va diciendo, es cada vez más rebuscado, más refinado. Después más adelante él dice, ya no van a hablar más de la lucha de clases, no hablan más de la dictadura del proletariado, te van a hablar de la desigualdad social, de la inclusión social. Ya no hablan de pobres, hablan de los desvalidos sociales o los que están perjudicados socialmente. Y te agrego esto, Claro, aún así igual se mantienen en la dialéctica de la lucha de clases, no, porque son estas minorías supuestamente desfavorecidas que deben luchar contra las clases dominantes. Esa dialéctica siempre se mantiene. eso se mantiene más adelante en el texto, eso que decís, te adelantás a justamente, él dice que Bueno, lo bueno. que están planteando es de modo rococó, es decir, rococó, ¿te acordás que era aquel movimiento pictórico y arquitectónico que fue después del barroco, que ya era rebuscado? Eran todos filigranas, las catedrales rococó, que no, el rococó no se permitía un espacio libre, todo lo contrario, minimalismo, es todo complejo. Viste que la narrativa de los neomarxistas, lees a, yo qué sé, no sé a quién, a Michel Foucault, ponele. Y la Sí, gente sí. no se da cuenta que es marxista, porque te Sí, habla de... Foucault te habla.
te habla hasta que de la lógica no tiene verdad, o sea, a ese Claro, punto llega. Y te claro. empieza a hablar de un montón de conceptos para al final decirte que ni la matemática puede ser verdad, o sea, Es una cosa. se Se va, van, sí, ¿eh? es Es como, impresionante. no sé si leíste a Ernesto Laclau, también el teórico para acá, para el Foro de San Pablo. Fua, es complicadísimo, es complicadísimo. Del sujeto agente revolucionario, pero es una performatividad del agente revolucionario, que en verdad no somos Mil un vueltas individuo para... solo. Mil vueltas para decirte que tenés que ser un revolucionario. Sí, y estúpido y manipulable, Y manipulable. básicamente. Bueno, te voy a esto rápidamente que se nos va. Dice, hace poco tiempo conocí una profesora que imparte clases de teoría feminista en una de nuestras grandes universidades y que suspende a sus alumnos si usan la palabra women, el plural de mujer, ¿no? Como plural de mujer, woman, en un examen o un trabajo escrito. Ella insiste en que la forma correcta es woman, woman. Mirá la locura, con Y, ya que los poderes fácticos en algún punto se pierden en la bruma de la historia, según la teoría de Judith Butler, dice Tom Wolfe, decidieron incorporar la primacía del hombre al propio lenguaje, de modo tal que women fueran un 60% men, que quiere decir hombres, men. Mirá, mirá, Sí, mirá la sí, locura, mirá la locura. una estupidez. Bueno, Además, Butler justamente es una autora que habla de deconstruir todos los géneros. Ella exacto. es como que quiere llegar a una especie de poshumanismo en el cual ni siquiera somos hombres o mujeres, un delirio. Exacto, exacto. Y toma mucho a Simón de Beauvoir en eso, ¿no? Bueno, y después te dice lo siguiente. ¿Qué hacen los alumnos? ¿Qué hacen los estudiantes? Y pues se limitan a encogerse de hombro. ¿Por qué? Porque tienen que salvar el examen. Un estudiante me comentó que el único problema se le presenta cuando escribe sus trabajos con un procesador de texto, usando la función de corrección ortográfica. Claro, el texto te va a corregir. Entonces dice, en la pantalla la palabra woman aparece subrayada en rojo, claro, es obvio. Dice, el Sí, corrector... Y entonces después dice él, te cierro con la esto. tecnología los oprime. La rey, claro, porque es heterosexual, machista, represora, que también lo Sí, dice Butler. computadoras heteronormativas. Claro, ahí va. Exacto. Hay que cambiar eso. La reina indiscutible de la teoría feminista es Judith Butler. Acá encontramos a la autora, acá está la culpable de Carolina Cose, todos los payasos que repiten estas cosas, y el lenguaje inclusivo, que en definitiva es una especie de subcultura lingüística, como si fuera una jerga. Es como si dijéramos, imagínate que nosotros fuéramos poder político, Nahuel, y yo te dijera, mira, como yo soy tanguero, ahora va a ser obligatorio que se hable en lunfardo. Tiene que ser todo en lunfardo. Ah, no, naciste el Rubén, Claro. no, sos un totalitario, tú estás mal de la cabeza. Nuestro idioma es el español, el lenguaje es español. Después cada quien que hable la jerga que quiera. ¿Querés escribir un tango en jerga lunfardesca? Hacelo. Pero viste que la O hasta Intendencia de incluso Montevideo, si querés hacer un tango en lenguaje inclusivo, ay, hacelo. ahí La va, cultura se manifiesta, es libre. exacto. El tema es que Que, justamente nosotros que somos rioplatenses y que hablamos idioma español, sí, uruguayo si querés sí, decirlo, tenemos una serie de normas acordadas que son parte de nuestra evolución histórica. Y nuestra exacto. evolución histórica nos llevó a hablar con la E y no va a llevar porque gramaticalmente es erróneo también. Sí, O sea, sí. si además me plantearas un lenguaje inclusivo que gramaticalmente tuviera sentido, todavía. Pero no, Sí, o hasta sea, vos podés te pones a usarlo analizar. en el humor, en una novela, yo qué sé, se expresa libremente eso. Pero ahora, imponerlo legalmente desde el Estado, desde el monopolio del Estado, bueno, son actos totalitarios, es así. ¿Te parece? Además, Vamos a estamos seguir llegando con al esto. punto, inclusive, de tener que decir presidenta, y esto ya se está Pa, normalizando, pa, siendo que un presidente es la persona que preside un ente y no es exacto, masculino. exacto. No A tiene, ese punto estamos porque no tiene llegando. género, porque es un adverbio, no Exacto. tiene género, no es un predicativo de género, claro. Es el que está primero, ¿no? El que preside el ente. Claro, siempre es pa. Vamos a ir, ¿te parece seguir? Vamos a seguir con Tom Wolfe porque está muy jugoso este artículo de Tom Wolfe. Va repasando momentos que hasta la fecha se cumple todo lo que él dijo. Esto lo escribió en el 2001. En el 2001 escribió este libro tomando datos. Después te quiero narrar una parte en la que te dice que la legión de intelectuales neomarxistas fueron a Estados Unidos y cooptaron las universidades, ya década del 60. Toda la migración europea esa que fue por el lado de la batalla cultural, es decir, el marxismo desde la teoría gramsciana, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando decimos neomarxismo o posmarxismo, que hay un marxismo nuevo, no, es la tecnología revolucionaria que cambiaron. Ya no es ir directo a la propiedad privada, no es la lucha armada directamente, no es tirar abajo el Parlamento, sino que viste que gradualmente van decodificando. Eso que vos decís, Claro, él habla ahí de igual también. decodificar.
También cambió la lógica con la que lo entienden. Ya no apuntan tanto a esto de la infraestructura, No, sino a la superestructura, que exacto. vendría a ser toda la parte de la lucha de ideas. También hay un tema interesante que inclusive la infraestructura de los tiempos de Marx, que podía ser las fábricas y todas las condiciones materiales, no es lo mismo que ahora. Nosotros dos nos estamos comunicando a través de una webcam en un programa que es Zoom Que sale y por estamos radio. hablando a una larga distancia. Claro, Claro, ya cambió toda la infraestructura inclusive de nuestra sociedad. totalmente. Vamos, ¿te parece seguir con este tema? Está formidable, se nos va el tiempo, ¿eh? Ya se nos va. Nos quedan un minuto, ya cerramos. Te dejo un mensaje final. Decías Slavoj Zizek, un gran teórico del comunismo actual, la idea del comunismo, que el marxismo es una idea totalista, totalitaria, que no admite discusión con otras ideas. Eso lo decía un propio teórico del marxismo. Te dejo una reflexión. Peligrosísimo, sí, Peligroso. peligrosísimo. ¿La seguimos la próxima con esto? Recién empezamos a hablar de la batalla cultural, ¿no? Es Nos enorme. veremos en las próximas. Gracias, Nahuel. Nos estamos viendo. Un abrazo. Vamos a una pausa conversando con Nahuel Esperanza de batalla cultural, de libertad versus totalitarismo, que en definitiva es eso. Vamos a la pausa.